de nuestra próxima invitada que recibimos con un fuerte aplauso, Melina Bronfman. Hola, Melina. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cómo andás? Tomá asiento, por favor. Gracias. Hola, bienvenida. Muy bien. Bienvenida. Charla hoy 19 horas en el Regency. Sí, pero ya estamos sold out. ¿Ya está? ¿Qué? Está. Ya no hay Todo, lugar. está, no hay lugar. Bueno, aprovechen la hora. Claro. Se terminó. No, pero está bueno hablar de esto. A ver. Primero quiero contextualizar un poco y sé que lo que voy a decir es medio bajón porque estamos haciendo todo mal con los niños desde el momento en el que nacen. Y la charla de la herida primal aborda de alguna manera eso, el estado de estrés en el que es sometido un bebé apenas nace por los protocolos de atención que existen actualmente en los sistemas de salud. En Uruguay no estoy tan al tanto, pero por lo menos en mi país, en Argentina, es nefasto, es desastroso. Y no solamente el bebé es el que sufre, la madre también queda en una especie de síndrome de estrés postraumático. O sea, hay muchas mujeres que después no se pueden conectar con sus bebés o no funciona la lactancia. Ahora, pero para sí, nos metemos. Entrar un poquito en detalle. ¿A qué me refiero cuando hablo de la herida primal? Sí. Hablo a el enorme contraste que existe entre el nacimiento, o sea, cuando un bebé está en la panza de su mamá, aunque esté en trabajo de parto o esté, supongamos, previo a una cesárea, está en un ámbito en donde está absolutamente en equilibrio. Su temperatura, nunca sintió frío ni calor, nunca tuvo ninguna sensación corporal, nadie le apretó el brazo, ¿verdad? Seguro. Nunca respiró. Nunca vio la luz directamente, como por ejemplo la podemos ver nosotros, que es una luz muy parecida a la que puede haber en una sala de partos. Y cuando el bebé nace, ya todo esto lo impacta tremendamente. Todo lo que dijiste lo experimenta. Pero tipo, la luz. ¿viste? No es como... Ahora, pero eso fue toda la vida. Es que eso no es lo grave. Estamos preparados para ese cambio que es tan fuerte. Es como sería un estrés fisiológico. Estamos preparados para llegar o para que nos suceda eso, porque nuestra primera expectativa, y ahí viene la herida primal, es que mamá nos agarre y nos sostenga en ese momento. Y es como si el bebé dijera, ay, no sabes lo que me acaba de pasar. porque es como cuando venís, viste, en un aterrizaje forzoso y cuando finalmente el avión toca tierra y te salvaste, ¿no? Y decís, estoy vivo, ¿no? Seguro. Entonces, pero en ese momento es como que el bebé empieza a calmarse, a regularse, porque está en contacto con su mamá, la huele, escucha su voz. Por el cordón umbilical pasa sangre oxigenada, entonces sus pulmones se van expandiendo poquito a poquito. Y todo entra digamos, en lo que sería un nacimiento virtuoso o fisiológico, en un estado de armonía y de regulación mutua, porque la mamá también entra en un estado de extático y dice, ay, mi bebé, y es como que se desprenden enormes cantidades de oxitocina en los dos cerebros, y esto es como si configurara al bebé para una vida de bienestar, de regulación, de salud, ahora, de confianza. Lo que vos decís que lo ideal es cambiar totalmente eso. Eso es lo ideal. No, lo que acabo de describir es lo ideal. Sí. Lo último, lo primero no. La luz, lo ideal sería que la bajen, sí, obviamente la luz. Todo eso hay que cambiar. Pero no, lo peor de todo no es lo que te estoy describiendo. Supongamos que haya un parto en plena luz del día, que una mujer para en un maizal, ¿no? Y ahí la luz va a invadir al bebé. No es lo terrible que la luz invada al bebé. Lo terrible es cuando el bebé nace y en el momento de apenas nacido se lo llevan. Se lo llevan a revisar, se lo llevan a inyectar, se lo llevan a bañar. Y en ese momento vos escuchás que los bebés gritan con gritos desgarradores. Gritan que no les da la garganta ya para gritar. Y en las salas de parto esto está como naturalizado, como que lo vemos natural. Todos los bebés lloran cuando nacen. Sin embargo, yo soy dula y no sé si sabes lo que es, pero acompaño a las mujeres en sus partos. He estado en partos en donde el bebé nació y junto a su mamá se escuchaba una cosita porque no estaba asustado,
no estaba estresado. Y entonces lo que yo digo que, no lo digo yo en realidad, yo estudio a la gente que estudia y entonces lo que hago es comunicar. Pero, por ejemplo, el neonatólogo Niels Bergman es uno de los que dice que esto es una catástrofe a nivel social, porque estamos produciendo una sociedad culturalmente estresada. O sea, nace un bebé y lo estresan en el momento, en el minuto 1. Y estos bebés a veces se pueden regular, se pueden, de alguna manera, pueden reparar o dejar atrás esta experiencia tan traumática. Pero hay muchos que no. Hay muchos que cuando son más grandes, por ahí las mamás les preguntan si se acuerdan del nacimiento y empiezan a decir, yo no quiero hablar de ese día tan feo, o yo lloraba mucho y te llamaba y vos no viniste, ¿por qué no me hiciste UPA? El Señor me sacó de tu panza, me morí. Muchos bebés que cuentan esto como... Porque cuando hay una cosa desde las neurociencias tenemos que saber que cuando el cerebro está totalmente inundado de cortisol, que es la hormona del estrés que segregamos cuando estamos estresados, nos desmayamos. Entonces, ante el sufrimiento extremo, el cerebro tiene un recurso de protección y es no sufrir, es la hormona pare de sufrir, ¿no? Entonces, la conferencia que voy a dar hoy sí, es sobre este tema. Que me diste una muy mala noticia. Porque está sold out. Pero la buena noticia es que yo vengo en octubre a dar cursos. Bien. Para poder, porque, a ver, cuando yo digo, bueno, qué bajón esto que me estás diciendo, y yo digo, sí, es un bajón, pero en realidad la idea de hacer esto no es solamente ladrar, ¿sí?, sino intentar un cambio de paradigma en el sistema de atención, en la conciencia de los profesionales de la salud, que atienden a los niños y a los nacimientos, porque después vos vas con un bebé que llora y el sistema, o el sistema de salud o la cultura sigue siendo bastante antiniño, porque ¿qué es lo que te dicen? Déjalo que llore, ¿no? En vez de calmarlo. Entonces el bebé sigue en su escalada de llanto y de estrés y de desaliento y de sentirse abandonado y sentirse desolado, ¿no? La buena noticia te decía que yo en octubre vengo a dar cursos. Bien. Un curso sobre todo de desarrollo fisiológico, en donde la estructura del curso básicamente son las neurociencias. O sea, todo esto que yo estoy diciendo, empecé a decirlo hace mucho tiempo y de repente las fundamentaciones y la evidencia científica empezó a aparecer. Entonces ya no soy más una hippie que dice hay que tratar bien a los bebés, sino que en realidad digo, no, miren, Niels Bergman lo dice, Yvonne Olza lo dice, personas que son impresionantemente responsables e impecables en su labor profesional que están pidiendo, ya casi a modo de ruego, que los bebés tengan un trato bebé céntrico, o sea, centrado en sus necesidades. ¿Y cómo, a ver, mucha gente debe querer participar de los cursos? Sí. ¿Cómo hacen? Bueno, mi nombre es Melina Bronfman, ¿verdad? Sí. Entonces, mi cuenta en Instagram de Uruguay es melinabronfman.uy. Bien. Entonces, ahí está desplegado todo lo que necesitan saber si quieren asistir al curso de formación. Yo voy a dar talleres para las personas que no puedan asistir a los cursos de formación. Son talleres aislados sobre distintos temas, sobre todo en desarrollo y crianza. ¿Qué pasa cuando, no sé, mi hijo no quiere dejar los pañales? ¿Cómo hago con el destete? ¿O cómo hago con la lactancia? ¿Qué pasa cuando mi hijo hace muchos berrinches? Mucha gente confunde la crianza niñocéntrica con que, bueno, que haga lo que quiera y que me arrase y me gobierne y sea el niño, ¿cómo lo llaman? Su majestad del niño, ¿no? Como que hace lo que quiere. Y en realidad la crianza niñocéntrica se basa en las necesidades que necesita tener satisfechas un niño, pero eso no quiere decir que no le enseñes cuáles son las normas de convivencia, por ejemplo. Y si un día quiere apoyar los pies en la mesa, le vas a decir, amor, yo sé que quieres estirar tus piernitas, vamos a ponerte este silloncito, pero la verdad que en la mesa no apoyamos los pies, ¿sí? Y esto también, criar y compartir las reglas del convivir, no implica dejar de ser amables. O sea, no hace falta decir,
no. Seguro. ¿Sí? No hace falta. Podemos seguir siendo muy amables y de hecho esto va a hacer que el niño confíe en nosotros en vez de que quiera salir corriendo. Cuando alguien te trata mal, la próxima vez que lo ves, ¿qué te pasa? No querés saber nada con esa persona. Te das media vuelta, ¿no? Y a los niños les pasa exactamente igual. Porque, como diría Lelutier, son personas. Son personas. No tenemos mucho tiempo, chicos, pero si tienen una pregunta... para se hacerle. terminó Y yo tendría ya casi. 253. No, pero en vez de ¿verdad? 200, si tenés una, está bárbaro. Yo quiero saber sobre si en algún momento vas a hablar de los niños que pegan. Que también me parece que es todo un tema, ¿no? Cuando el bebé de menos de 2 años de repente se enoja y te pega. ¿Vos querés que hable ahora de eso? Y bueno, si me puedes decir algo. Bueno, en realidad hay mucho para decir porque tendríamos que conocer el contexto de la situación. A mí me cuesta un poco generalizar porque sé que cada persona está pasando por una situación personal. Pero normalmente el golpe, lo que yo te puedo decir a nivel tip, surge como una necesidad defensiva. El niño de alguna manera se siente en riesgo y el golpe surge como necesidad de poner distancia o de contarte que está en estado de alerta y que no se puede autorregular, no lo puede gestionar solo. Entonces, obviamente, ante un golpe se requiere de la presencia de un adulto que diga, bueno, ¿qué está pasando?, etcétera, ¿no? Pero cuando un niño golpea, lo primero que hay que preguntarse es qué le está pasando a este niño, a qué le tiene miedo, por qué se estresó, y ofrecerle cierto tipo de garantías. Bueno, mira, yo sé que esto no te gusta. A veces los niños se golpean entre sí, por ejemplo, a esa edad, porque están cerquita de empezar a gestionar el control de esfínteres. Mira, y a esa edad los niños se ponen muy territoriales. Entonces, un niño, voy a poner un poco escatológica, pero uno hace caca en su casa, porque es su lugar. Vos te vas de viaje un mes, una semana, y en una semana ni noticias. Pero volvés a tu casa, que es tu territorio, y estás con la llave en la mano y ya tenés que ir al baño, porque llegaste a tu lugar. Entonces, cuando los niños empiezan a gestionar la conciencia de lo que produce en sus intestinos, si hay alguien que está cerca, le está invadiendo su territorio. ¿Entendés a qué me refiero? Sí, claro. Entonces, en ese momento, esa persona es una amenaza. Y probablemente le ponga distancia con un golpe. Es una hipótesis. Tenemos que saber qué le está pasando a ese niño. Puede pasar. Bien. Meli, te hago una pregunta chiquitita. En esto de la herida primal, acá en Uruguay la situación de parir es diferente a la de Argentina. Es un poco mejor, por lo que yo he visto y he entendido. Suerte. Hay muchas instituciones que están alineadas a acompañar a la madre y no a pensar en ellas mismas, digamos. Sí. Igualmente entiendo que lo que sucede en estos primeros momentos después del parto es como un trauma para ese niño, pero también es un trauma para nosotros si pensamos en la forma en la que parimos nosotros. Alguna vez he leído que, por ejemplo, vos asociás a lo que sucede en esos primeros años a los problemas de insomnio o a los problemas de columna. Entonces, esta conferencia, ¿es posible sanar nuestra herida primal o es para sanar la herida primal de nuestros hijos o de todos? Yo voy a dar una conferencia general, pero que nos permite, voy a dar ejemplos que nos permite entender cómo en un periodo tan chiquitito como no solamente el nacimiento, sino el periodo primal, que son los 3 primeros años de vida. O sea que hay experiencias de la crianza temprana que pueden afectarnos de por vida. Y estos ejemplos nos marcan claramente cómo en ese periodo se generan patrones, como por ejemplo la adquisición de los patrones de sueño. Nosotros estamos hechos para dormir bien, a gusto y sin necesidad de medicarnos. La medicación es una intervención química que le hacemos a nuestro cerebro porque nuestro cerebro está en estado de alerta y no nos entregamos nunca al sueño. ¿Cuándo puede empezar a haber pasado esto? ¿Cuándo se instaló este patrón? Y probablemente a un niño, un bebé, a cuyos padres les habrán dicho tiene que dormir en su cuarto desde que llegaron de la clínica. Tiene que dormir en su cuna, tiene que acostumbrarse a dormir solo, tiene que tener su propio espacio. Y en realidad este bebé, su espacio es al lado de su mamá, ¿sí? Y ahí es cuando se va a relajar y se va a sentir cuidado, protegido, custodiado. Un bebé pequeño me refiero, ¿no? Entonces, si este patrón no se puede instalar porque este bebé no tiene la oportunidad, y este niño va creciendo, y es un adolescente y es un adulto, y a lo mejor
el patrón sigue vigente. Exacto. Melina, gracias por tu tiempo. Sé que estás complicada en el día de hoy. Sí. Igual te tomaste el tiempo de venir y estar con nosotros. Te agradezco mucho. Gracias a ustedes por invitarme. Nos vemos después en placer. octubre, cuando vengas para los Nos cursos. vemos. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias, Melina. Despedimos el aplauso para Melina. La despedimos. Gracias.